Hola, hoy nos metemos de lleno en el siguiente capítulo de la historia bíblica, que cubre los libros de Josué y Jueces. Es una etapa llena de acción, de conquista, pero, les voy adelantando, no es una historia para nada sencilla. Así que prepárense, porque la cosa se pone intensa. Al empezar a leer estas historias, nos encontramos con una decisión fundamental. A ver, ¿cómo nos vamos a acercar a ellas? Tenemos dos caminos. El primero, ponernos en el papel de un fiscal, poniendo a Dios en el banquillo y juzgando cada detalle con nuestros estándares del siglo XXI. O podemos tomar el segundo camino, acercarnos con confianza, como alguien que busca entender sabiendo que Dios es bueno, incluso cuando las cosas no tienen sentido a primera vista. Y aquí está la clave de todo, ¿eh? No estamos leyendo simplemente un libro de historias sobre un pueblo antiguo y lejano. Estas narrativas son, en realidad, un espejo. Se escribieron para nosotros, para mostrarnos verdades profundísimas sobre quién es Dios y a veces, de una forma un poco incómoda, sobre quiénes somos nosotros. Muy bien, entremos en materia. Después de 40 años en lo que podríamos llamar un campo de entrenamiento en el desierto, Israel está, por fin, a punto de entrar en la tierra prometida. Este es el momento de la verdad, la hora del show. Ahora es cuando tienen que demostrar si todo lo aprendido realmente se convirtió en fe. Ok, para entender bien lo que pasa a continuación hay que saber algo del contexto. La tierra a la que están llegando ya tienen sus propias creencias, y la principal es la adoración a un dios llamado Baal. Para los cananeos, Baal era el que controlaba la lluvia, los ríos, las cosechas, o sea, controlaba la vida misma. Y aquí es donde se pone interesantísimo. ¿Cuál es el primer gran milagro que hace Dios al entrar en esta nueva tierra? Parte el río Jordán en dos. ¿El dominio de quién? De Baal. Esto no es ninguna casualidad, es toda una declaración de intenciones. Dios está dejando clarísimo desde el minuto 1 quién es el que de verdad está al mando. Y en medio de toda esta conquista, el líder, Josué, lanza el gran desafío para todo el pueblo. Con todas las nuevas tentaciones y dioses alrededor, él se para y hace esta declaración que, la verdad, resuena hasta hoy. Es la decisión que todos, en algún punto, tienen que tomar. Bueno, después de la muerte de Josué, Israel se queda sin un líder claro, y sin esa figura que los una y los guíe, entran en uno de los periodos más oscuros, más caóticos de toda su historia, la época que se describe en el libro de Jueces. Durante todo este tiempo, la nación entera cae en un patrón de comportamiento súper destructivo que se repite una y otra vez. Y no fue una ni dos veces, sino 7. 7 veces cayeron en el mismo ciclo. Y este ciclo era como un círculo vicioso con 4 pasos bien definidos. Primero, el pueblo pecaba, básicamente se olvidaban de Dios y hacían la suya. Segundo, esto los llevaba a la servidumbre, terminaban oprimidos por otras naciones. Tercero, en medio de su sufrimiento, suplicaban, le pedían ayuda a Dios. Y cuarto, Dios, en su misericordia, les enviaba salvación a través de un líder, un juez, que los liberaba. Y después de un tiempo, todo volvía a empezar. Claro, cuando uno lee esto es casi inevitable frustrarse un poco y pensar, pero bueno, ¿otra vez lo mismo? ¿De verdad no aprendían la lección? Es una pregunta súper lógica, ¿cierto? Pero justo cuando estamos a punto de juzgarlos con toda nuestra fuerza, la historia nos da una vuelta y nos pone un espejo en la cara. A ver, este patrón de olvidarse de Dios, sufrir las consecuencias y después volver corriendo a pedir ayuda, ¿no nos suena un poquito familiar? Es una historia muy, pero muy humana. Y no hay ningún personaje que ilustre mejor esta tragedia nacional que quizás el juez más famoso de todos, Sansón. Su vida, su historia personal, es como un microcosmos, un reflejo perfecto de lo que le estaba pasando a Israel como nación. Los paralelos son impresionantes, de verdad. Fíjense, tanto Sansón como Israel fueron apartados por Dios para ser únicos y especiales. Sin embargo, los dos se enredaron con culturas extranjeras, comprometiendo todo lo que los hacía diferentes. Ambos olvidaron de dónde venía su verdadera fuerza, de su pacto con Dios. Y al final, los dos terminaron perdiendo su poder y quedando ciegos, sin rumbo. Y esto nos lleva a un punto clave que a veces se nos pasa. La fuerza de Sansón no era un poder mágico que vivía en su pelo.
No, su pelo largo era solo el símbolo, la señal externa de su compromiso, de su fidelidad al pacto con Dios. Cuando traicionó ese pacto, perdió la fuerza, porque había perdido lo que realmente lo hacía fuerte. Y aquí llegamos a una de las frases más escalofriantes de toda la Biblia. Después de que Dalila le corta el pelo, Sansón se despierta y cree que todo sigue igual. Da por sentada su fuerza. Pero el texto dice, no se dio cuenta de que el Espíritu de Dios lo había abandonado. Es la consecuencia terrible de dar por hecho la gracia de Dios. Pero justo cuando la historia parece haber llegado a su final más oscuro, con Sansón ciego, humillado y esclavizado, el texto añade esta pequeña frase casi como de pasada que lo cambia todo. Y esto nos enseña algo increíble sobre el carácter de Dios. Él es un Dios de segundas oportunidades. La historia para Él nunca está completamente terminada. Y esto nos muestra un contraste brutal entre dos formas de ver la vida. Por un lado, la lógica del mundo a menudo nos dice que todo se vale, pero a la vez es súper implacable, no perdona nada. Un error te puede costar todo. El camino de Dios es radicalmente distinto. Aunque hay reglas y no todo está permitido, su gracia es tan grande que todo puede ser perdonado. Siempre hay una forma de volver. El libro de Jueces termina con una frase que es básicamente el diagnóstico de toda esa época. Cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y esa es la pregunta que queda resonando hasta hoy. En nuestra cultura, que nos anima constantemente a ser nuestra propia brújula moral, ¿de qué manera nos desafía esa advertencia tan antigua en nuestro día a día? Gracias por habernos acompañado.